Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a los que llegaron después en medio de la alabanza. Sean bienvenidos, hermanos, a los que nos están viendo ahí en la aplicación de YouTube, ahí en sus hogares, hermano, que Dios los bendiga. Bien, hermanos, ¿qué le parece si nos ponemos de pie, hermanos, para darle lectura a la palabra del Señor? Y vamos buscando la cita bíblica de Isaías. Isaías 9, en el versículo 6. Bueno, mientras la encuentras, hermanos, sabemos que en este mes, hermanos, hace años atrás, hermanos, se tomó este mes una fecha especial para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así como en Semana Santa se hace lo de la pasión de Cristo y se hace un recordatorio de que Jesús murió en la cruz del Calvario, así el propósito que Él vino a cumplir en ese día, también en estos tiempos se puso una fecha, hermano, una fecha para celebrar ese día, conmemorarlo. Y en esa fecha no nació, todos sabemos que no fue esa fecha, no fue ese mes, no fue este mes, entonces, pero de alguna manera nos unimos nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como sus discípulos, para tomar ese día, así como el 10 de mayo que se celebra el Día de las Madres. Ese día nació la primera, o ¿por qué el 10 de mayo? O el día, por ejemplo, de los papás, ¿no? O sea, se toma un día en especial cuando no se sabe la fecha. O sea, se tiene más o menos un conocimiento que fue entre el mes de septiembre, octubre, según las fiestas judías y todo, hacen un cálculo los teólogos, pero de alguna manera, pues por parte de la iglesia, uno de los sacerdotes dijeron, vamos a tomar el 24 de diciembre, el 25, vamos a celebrarlo. De alguna manera, pues nosotros, también nosotros lo hacemos, hermanos, amén. Entonces vamos a darle lectura en Isaías 9, 6. Dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Vamos a cerrar nuestros ojos allá en nuestro lugar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, nuestro corazón, Señor. Ponemos, Dios, todo lo que nosotros somos delante de ti, Señor, rogándote, Dios, que tú hagas algo especial en nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Dios. Que por medio de tu palabra, Dios mío, tú nos enseñes, nos instruyas, Señor, y que nos puedas mostrar, Dios, la verdad, Señor. La verdad, la verdadera verdad, Dios mío, de lo que es la Navidad, Señor. Y el propósito, Dios, por el cual, Dios, nos reunimos, el propósito por el cual las familias se deberían de reunir, y que nos puedas tú enseñar, Padre mío, Dios, acerca de tu nacimiento, Señor. Ese día, Dios, que estaba profetizado, ese día que tuvo un cumplimiento, Dios mío, Señor, que nos muestres tú, Dios mío, Señor, a nuestro corazón esto, Señor. Y que podamos despojarnos de religiosidades, Señor, de malas prácticas, Señor, y que podamos centrarnos, Dios, en lo más importante, Dios, en el propósito, Dios, que tuvo ese día, Señor, que fue tu nacimiento, Dios. Te lo pedimos, Señor, aquí están nuestras vidas, y tú guíanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, Dios, que ponga esa palabra en nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, Dios. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, Padre. Tomen su lugar, hermanos. Y bueno, vamos el tema de hoy, hermano, le puse como título el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No me voy a meter en temas de que si el árbol significa esto, que si las esferas, que si es bueno o no es bueno festejarlo, que si es mundano o no es mundano, que si Dios está de acuerdo, donde dice la Biblia que tenemos que festejar Navidad. No me voy a meter en eso, hermanos. Para eso yo creo que te voy a recomendar, hermano, que vayas a las predicaciones de nuestro pastor general, que es Chuy Olivares, que con mucha sabiduría, hermano, nos explica en esos videos acerca de si es bueno celebrar o no es bueno celebrar la Navidad, hermanos. Ahora yo me quiero centrar nada más en el evento, en lo que pasó, hermanos, en las profecías, en el anuncio que le dio el ángel, Dios a través del ángel Gabriel a María, y cuál fue el propósito por el cual él vino. A ver, hermanos, eso es lo que yo me voy a centrar ahorita en esta mañana. Y bueno, Navidad, buscaba el significado de lo que es Navidad, y viene del latín, que es nativitas, y que quiere decir nacimiento, hermanos. Cuando nosotros le decimos a alguien feliz Navidad, le estamos diciendo feliz nacimiento. Entonces nosotros, de alguna manera, esa es la definición que viene cuando nosotros decimos Navidad. Ahora, el mundo, hermanos, ha
ha distorsionado a través de los años este propósito de reunión, este festejo, hermanos, y ha metido muchas cosas. Ahí sí, hermanos, está mal, ¿no? Porque de alguna manera a través de la Escritura nos damos cuenta las prácticas que a Dios no le gusta. Y desgraciadamente a veces con esas prácticas celebramos según ese día, ¿no? Como también en Semana Santa. Entonces, a la luz de la palabra del Señor vamos a ver qué es en realidad lo que quiere decir esto del nacimiento de Jesús. Fíjate, en este tiempo el corazón de las personas se vuelve un poco más sensible. O sea, si nos damos cuenta, hermanos, en estos tiempos la persona se vuelve más amable, más cariñosa. El tío que llegaba y te daba un poco, ahora te abraza y te dice, sobrino, te quiero mucho. Y el abuelo que era bien gruñón, ahora ya quiere regalarle a medio mundo. Pero ya el 26 se acabó el abuelo bueno y todo, entonces volvemos a hacer lo mismo. Entonces, pero nos damos cuenta que en estos tiempos, hermanos, el corazón de la gente, de las personas, se vuelve un poco más sensible por todo lo que está pasando. Entonces es el tiempo que nosotros como iglesia tenemos que aprovechar, hermanos, para hablarles, para decirles acerca del propósito, por qué se celebra esto. Dice, y se aprovecha para darles el mensaje correcto del nacimiento de Jesús y su propósito de tal extraordinario acontecimiento, hermanos. Y el primer punto, hermanos, que yo puse, bueno, vamos a estudiar 3 puntos. El primero es profecías del nacimiento de Jesús. Vamos a dar lectura a las profecías. El segundo punto, mensaje a María de parte del Señor. El tercer punto, nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y el cuarto punto es el propósito de su nacimiento. Vamos a ver si podemos cubrir los 4 puntos, si no, hasta donde llegamos, hermanos. Entonces, ahí mismo donde estamos en Isaías 9, del 6 al 7, vamos a leer otra vez, hermanos. Sígueme con tu vista ahí en esa cita bíblica que ya tienes. Dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En el 7 dice, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A ver, hermanos, fíjate aquí la palabra del Señor. Dios estaba dando una profecía acerca del nacimiento de Jesús, hermano, en el tiempo del reinado de Acaz. Y ya ven que las semanas pasadas veníamos estudiando a los reyes justos, pero reyes injustos, ¿no? Reyes piadosos y reyes malvados. Acaz fue un rey malvado, hermanos. En esos tiempos Dios da la profecía, a través de Isaías, da la profecía y habla acerca de que había de venir un rey. Imagínate, en medio, hermanos, de un reino totalmente corrompido, como lo fue el de Acaz, como lo fue también que estudiábamos el de Amón, el de Manasés, y después de Josías, los reyes que siguieron, y los reyes atrás, y estudiábamos acerca de que son 19 reyes que gobernaron el reino del sur y 20 reyes el reino del norte. Pues de todos esos reyes, hermano, 39 reyes, imagínense todos esos reyes, hermano, y solamente hubieron 8 reyes con un corazón piadoso, con un corazón que buscaba a Dios. Y en medio de eso, hermano, de un reino, en medio de un reino que era el de Acaz, hermano, Dios da esta profecía. Entonces, en esos tiempos ellos cuando hablaban de reyes sabían a lo que se referían, hermano, porque tenían reyes en esos tiempos, y les profetiza que había de venir un día donde Dios levantaría un rey que pondría su reino para toda la eternidad. Un rey que no sería como esos reyes que se vendían, que empezaban a involucrar al pueblo en idolatrías, que empezaban a meterse con todas las prácticas paganas de sus pueblos vecinos, y que a consecuencia de eso, hermano, venía la ira de Dios. O sea, Dios le estaba prometiendo, hermano, que les iba a levantar un rey, no como los reyes que habían tenido o como el rey que tenían en ese momento. Fíjate. Y las características de este rey, hermano, que dice la palabra del Señor, es que ese rey tendría como característica, la primera sería que sería admirable, hermanos. Y aquí cuando vamos a las definiciones, hermano, yo saqué las definiciones de cada una de ellas. Fíjate, del hebreo, todas estas definiciones son del hebreo, hermanos. Admirable, de la palabra hebrea pelé, quiere decir que es milagro, es maravilloso y es sorprendente, hermanos. O sea, que nos iba a sorprender, que íbamos a sentir una admiración grande hacia Dios. Fíjate, la palabra Padre eterno,
admirable. No, vamos a consejero. Consejero, la palabra es Yaatz, que quiere decir aconsejar, resolver, consultar, decretar y determinar. O sea que, hermano, cuando nosotros nos sentimos un cierto hostigamiento por el pecado, ciertos problemas, nosotros nos ponemos de rodillas delante del Señor y no vamos a ningún otro consejero, porque Jesús tiene esa característica, hermano. Jesús es consejero y Jesús nos aconseja a través de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces Él a través de la palabra, hermano, nos da el consejo que nosotros necesitamos, nos da la respuesta que nosotros buscamos. Y esa es una de las características que había de tener, hermano, el rey que había sido profetizado en aquellos tiempos. O sea, imagínate aquellos reyes que tenían, no había ni un rey que fuera perfecto, hermanos. Todos tenían defectos de una manera o de otra, pero sí iba a levantar un rey, iba a ser perfecto. Y una de sus características, hermano, iba a ser consejero. Dice que iba a ser Dios, y aquí nos está diciendo que iba a ser Dios, y Dios quiere decir Él en el hebreo, y es fortaleza y el Todopoderoso. O sea, no nomás nos iba a dar consejo, sino también iba a ser nuestra fortaleza. En Él nos vamos a fortalecer. Estas son las características del rey que había de venir, el rey que gobernaría. Fíjate, es fortaleza, el Todopoderoso, fuerte, que es Gibor, que quiere decir poderoso, guerrero, gigante, de gran vigor y de gran valor. Amén, hermanos, eso es lo que quiere decir fuerte. Ahora, Padre eterno, quiere decir Ad, que es la letra A y D, que es antiguo, perpetuamente y siempre. O sea, que sería algo que nunca se acabaría, hermanos. Es siempre, todo el tiempo. Los reyes que tuvieron en Israel fueron reyes que solamente gobernaron de cierto tiempo a cierto tiempo. Y aún los reyes piadosos, que a lo mejor el pueblo quería que ellos nunca murieran, que fueran eternos, porque atraían la bendición de Dios, por su corazón noble que buscaba a Dios. El pueblo decía, ¿cuánto nos durará este rey? ¿Cuánto nos durará la paz que Dios nos da a través de este rey? Pero en cuanto moría, como cuando murió Ezequías, que empezó a gobernar Manasés, nos damos cuenta que ahí se acabó. Y empezó Manasés a hacer lo malvado delante de Dios y a acarrear la maldición por causa de su pecado. Fíjate, Padre eterno, príncipe, que quiere decir Sar, que viene de igual del hebreo, persona, jefe o cabeza de cualquier rango o clase. O sea, que Él estaría sobre todo, que sería el rey de reyes. Amén, hermanos. Y la última característica, que sería paz, quiere decir Shalom, que quiere decir seguridad, prosperidad, bienestar, salud y salvo. O sea que cuando decimos cuáles son las características del rey que había de venir, o sea, la profecía la dio Isaías en aquel tiempo, y lo que él estaba diciéndole al pueblo, hermanos, ya en su idioma de ellos, en el hebreo, fíjate lo que le estaba diciendo: va a venir un rey que se sentará en el trono de David, y va a tener estas características, que va a ser maravilloso, sorprendente, que va a dar buen consejo, que resolverá, que va a ser un rey que se puede consultar, un rey que decreta, un rey que determinará, un rey que es una fortaleza, será un rey que es el Todopoderoso, un rey que es poderoso, que es guerrero, que es gigante, de gran vigor. Será un rey que tendrá valor, será valor, valentía. Será un rey que será un rey perpetuo y que será para siempre, que será el rey de reyes porque estará sobre todos los rangos. Será un rey seguro, que da seguridad, un rey que dará prosperidad, un rey que dará bienestar, salud y salvación, y que sobre todo también dará seguridad, prosperidad, bienestar. Y bueno, es lo que quiere decir Shalom, salud, y que también Shalom quiere decir salvo, hermanos. O sea, cuando Dios nos da su paz, nos está diciendo que nos da su salvación también. Y estas, hermanos, eran las características que en ese tiempo Isaías estaba dando del rey que había de levantarse, ese retoño que se levantaría de la línea del rey David. Otra lo vamos a ver. Y en el versículo 7, ahí en la palabra del Señor dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Ahí en el 7 de Isaías 9 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino,
disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate, en un momento, hermanos, de gran oscuridad, Dios prometió enviar una luz que brillaría en cualquier persona que viviera en la sombra de la muerte. ¿Te das cuenta? En ese tiempo, el asedio que estaban sufriendo, hermano, los pueblos, la maldición que acarreaban por el pecado de los reyes, en medio de esa maldición, hermano, Dios les da una profecía. Y los que creían en Dios, los hombres piadosos, la guardaban en su corazón. Y así muchos de aquellos tiempos, hermano, murieron viendo de lejos la promesa que les había dado Dios, de que un día se levantaría un rey con estas características. Porque los reyes que tuvo Israel, hermanos, ninguno, si pocas, una que otra característica tuvieron, pero casi el porcentaje más fue de maldad de parte de esos reyes. Dice, Él es admirable, consejero y Dios fuerte. Este mensaje de esperanza se cumplió en el nacimiento de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Vino a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado. Amén, hermanos. Vamos al libro de Miqueas 5:2 y vamos con la segunda profecía que nos habla la palabra del Señor. Y vamos allá al libro de Miqueas 5:2. Dice la palabra del Señor en Miqueas 5:2: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjate lo que dice en traducción lenguaje actual: Pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. ¿Ven, hermanos? Fíjate, se comentan su existencia desde la eternidad como Dios y su oficio como mediador. Aquí se predice de que Belén será su lugar de nacimiento. Entonces, en la otra profecía vimos las características que había de tener este rey. Y en esta profecía, hermano, vemos el lugar de su nacimiento, que dice que el lugar de su nacimiento sería Belén. Un pueblo, hermanos, que en esos tiempos a lo mejor era contemplado como un pueblo pequeño, un pueblo de no mucha importancia, pero cómo es de que Dios nos da la profecía. Entonces ya vimos en la primera profecía sus características, en la segunda profecía su lugar de nacimiento, dónde él habría de nacer. Y cómo es que Dios fue dando esas profecías, hermano, en tiempos que nadie la esperaba, y a lo mejor muchos no la entendieron en ese tiempo. Fíjate en Isaías 7:14, lo que dice la palabra del Señor, y esta es la siguiente profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel del hebreo, hermano, es con nosotros está Dios. Amén, hermanos, en Isaías 7:14. Y esa es la otra profecía, que Dios estaría con nosotros. Características de Dios, el lugar de su nacimiento Belén. Y la siguiente profecía sería de que Dios estaría con nosotros. O sea, que en ese hermano, en ese rey, Dios mismo se encarnaría, hermanos, y andaría entre nosotros. Esto lo vamos a ver más adelante eso. Fíjate, en Isaías, ahí mismo en el 11, del 1 al 2, la siguiente profecía, dice la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí. Y sabemos que Isaí, hermanos, era el padre de David. Y un vástago retoñará de sus raíces. En el 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Fíjate lo que viene: espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Fíjate, este versículo en traducción lenguaje actual dice la palabra del Señor: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Y a lo largo de nuestro cristianismo, hermanos, hemos estudiado la vida de Jesús, sus milagros y todo, y nos damos cuenta, nos recordamos cómo Jesús siempre estuvo obediente a la voz del Padre. Y lo que el Padre le decía que hiciera, eso era lo que él hacía, obedeciendo rectamente.
Tan es así que hasta pasó las tentaciones de Satanás, ¿no? Y vemos cómo a pesar de esas tentaciones, que para muchos de nosotros serían unas tentaciones fuertes, cómo Él se mantuvo firme. Y aún cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, diciéndole, Señor, pasa de mí esta copa, Él se mantuvo firme. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y siempre se mantuvo firme Jesús. Y aquí nos damos cuenta, el temor que Jesús, mientras caminó en la tierra, hermano, tenía en su corazón, dándonos a nosotros ejemplo de lo que nosotros tendríamos que hacer. Porque eso fue, propósito de Él fue morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero también nos dejó ejemplo. Dejó un camino recorrido, hermanos, para seguir sus pisadas. Amén, hermanos. Y Él también estuvo sujeto a lo mismo que nosotros, las debilidades y todo lo que nosotros tenemos. Jeremías 23:5 dice la palabra del Señor, y esta es la última profecía, hermanos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjate, ya está, hermano, en el tiempo de Jeremías, eran tiempos bien difíciles. Sabemos que Dios levantó a Jeremías como profeta para llevarle palabra a los reyes, para darle palabra al pueblo, porque el pueblo estaba totalmente desordenado, estaba totalmente sumergido en el paganismo, en la maldad, y Jeremías fue un instrumento de Dios. Que no se convirtieron, eso fue otra cosa, hermanos, pero Dios le dijo, lleva palabra, y le daba palabra a los reyes. Entonces sabemos que en el tiempo de Jeremías fue cuando vino la deportación, cuando llegó Nabucodonosor y se los llevó a todos, hermano, en ese tiempo. Y en ese tiempo de maldad, hermano, lleno de tinieblas, que no fue un tiempo como el de Ezequías, donde Dios intervino directamente, no fue un tiempo como en el tiempo de Josías, que Dios los guardó, sino fue un tiempo de los reyes malvados en su corazón, y ya nada más Dios les mandaba palabra a través de Jeremías, porque la palabra nunca faltó en el pueblo de Israel, hermanos, pero el corazón testarudo del pueblo nunca hizo caso. El corazón orgulloso del pueblo, hermanos, nunca hizo caso de la palabra del Señor, y como consecuencia en esos tiempos sabemos que vino la deportación del pueblo de Israel. Y aún en esos tiempos, hermano, Dios da otra palabra de profecía acerca del rey que había de venir, del rey que había de levantar Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjate, traducción lenguaje actual, lo que dice, como dice, en el futuro haré que un rey justo y sabio gobierne a mi pueblo. Será de la familia de David, gobernará con verdadera justicia. Pocas palabras, no gobernará como los reyes que han tenido hasta ahorita desde Saúl, sino que él reinará con justicia verdadera. Amén, hermanos. Entonces aquí ya vimos lo que son las profecías. Nos hablan acerca del lugar donde había de nacer, acerca de las características que había de tener, y nos habla acerca de que sería Dios mismo. Amén. Y fíjate, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y vámonos al libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 2. Y bueno, vamos a estudiar un poquito acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, hermano, y lo vamos a hacer en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Vamos a agarrar un poco del libro de Lucas y un poco del libro de Mateo. Y fíjate cómo comienza Déjame ver si no, sí está bien. A ver, permíteme tantito, hermano, que creo que Ok, antes de que vayamos ahí, bueno, ahí nos vamos a quedar ahorita. El punto número 2 sería mensaje a María de parte de Dios. O sea, ya una vez que vimos las profecías, hermano, vámonos al libro de Lucas. Me estaba adelantando un punto, vámonos al libro de Lucas, hermanos. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas 1, al sexto mes, 1:26, vamos a leer del 26, y vamos a leer unos 2 versículos. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, hermanos. Entonces aquí, una vez que vimos las profecías, ya checamos que estaba escrito, hermano, que Dios había profetizado, pero aquí en el Nuevo Testamento, hermano, nos damos cuenta cómo Dios manda un ángel para dar el mensaje en la casa de donde había de nacer el Salvador, de donde había de nacer el rey, que ya estaba profetizado antes. Y dice que era en el año sexto. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
de Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, hermanos. Amén. Dice, María nunca, hermanos, nunca se imaginó que sería tomada en cuenta para esa gran responsabilidad. Imagínate a María, hermanos. María se levantó como cualquier otro día. María tal vez fue con su cántaro a traer agua a su casa. María estaba haciendo sus quehaceres cotidianos. Y de repente, hermanos, llega un ángel ante María. Y fíjate cómo es que Dios lo manda y le dice lo que había de hacerse en su vida, cómo había sido tomado en cuenta. Ahora, ¿por qué fue María, hermanos? Porque su esposo, que había de ser su esposo, era el que venía de la ascendencia de lo que era David. Él era el que venía de la línea de los reyes. Amén, hermanos. Ahorita lo vamos a ver un poquito eso. Fíjate, vamos a déjame ver, es que quiero llevarte a Mateo. Vámonos a Mateo 1:17. Y ahorita nos regresamos allá a Lucas. Porque aquí vamos a ver un poquito acerca de la genealogía de José. Fíjate, vamos a ver, sería 1:17. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer Mateo 1:1 y vamos a ver cómo viene la línea, hermanos, y se conecta hasta José. Dice la palabra del Señor en el 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahí empieza la genealogía, hermanos. Cómo viene la línea, y aquí no se pierde. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, o sea, estamos hablando de Josué, hermanos, Rahab, y sabemos que Rahab era Rahab, la ramera de Jericó, a Boz, y Boz engendró a Ruth, a Obed y a Isaí. Y aquí es donde entra, hermanos, el papá de David. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y estamos hablando aquí son el tercer rey que hubo en Israel, de la que fue mujer Urías. Bueno, estamos hablando de Betsabé. En el 7 dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. En el 9 dice, Usías engendró a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Y se dan cuenta que aquí en esta línea que viene, hermanos, sin perderse, vienen los reyes que estuvieron en el sur, que fue en Jerusalén, en Judá. Y aquí ya empieza a nombrar a algunos de los que hemos estudiado. Acaz no lo estudiamos, pero lo parafraseamos un poco, y que fue en el tiempo que se dio la profecía de Isaías, que leímos primero. Acaz, y después de Acaz, su hijo Ezequías. De Ezequías ya lo venimos estudiando. Y luego de Ezequías engendró a Manasés, el rey malo, que después se arrepintió. Y Manasés engendró a Amón, el rey que solo duró 2 años su reino, pero que también hizo lo malvado igual que su padre. Y de ahí el reinado de Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. O sea, esto pasó un poquito antes, hermano, del tiempo de la deportación, porque ya después de la deportación ya no hubo reyes. Amén, hermanos, pero no se perdió la línea. O sea, la línea sanguínea, hermanos, ahí seguía. Fíjate, y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Y dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia nos damos cuenta cómo no se pierde la línea de la genealogía de Jesús. Y está perfecta, hermanos. Y las profecías de Jesús se están cumpliendo. Y fíjate, amén, hermanos. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas 1:26. A ver si vamos a adentrarnos ahí. Nomás quería que miráramos, hermano, cómo viene de la línea de José. 1:26 dice la palabra del Señor. Déjame ver.
Ok. Y bueno, ahí bueno, 26. Dice, aquí dice vámonos al 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y bendita tú entre las mujeres. Y ahí nos estamos dando cuenta, hermano, cómo María tenía su vida rutinaria, su vida normal, como cualquier mujer que va y viene y trae y lleva. Y cómo es de que ella es tomada en cuenta por José, hermanos, que José la desposó. Y dice que entrando el ángel de donde ella estaba, en ese momento tuvo un encuentro con ese ángel. Y su primer saludo del ángel, hermanos, hacia María fue: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú porque tú fuiste tomada, tú fuiste escogida para una tarea, hermanos, que era un privilegio. Llevar en su vientre al que había de ser el futuro rey de Israel y el futuro rey de todos nosotros, hermanos, los que debemos ser salvos por la gracia. Dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante del Señor. Y fíjate, aquí yo saqué algunas definiciones, hermano. Ángel, del griego es ángelos, que quiere decir mensajero, traer buenas nuevas, traer nuevas. Entonces el ángel lo que estaba haciendo con María, hermanos, era de que le estaba dando un mensaje a María de parte de Dios, directamente de Dios, hermano. Y le estaba llevando ese mensaje, y es lo que quiere decir Gabriel, de origen hebreo, un arcángel, que es el arcángel Gabriel. Fíjate, en la genealogía de Jesús ya lo vimos eso. Virgen quiere decir parcenos, que quiere decir soltera, hija no casada o doncella, que es lo que era María. María, de origen hebreo, Miriam, del griego Mapía. Y bueno, muy favorecida, cuando le dice muy favorecida, es jaritó, otorgar gracia, investir con honor especial y hacer acepto. En pocas palabras, que María, hermanos, había sido acepta delante del Señor para llevar esta responsabilidad. Y fíjate, en el 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Amén, hermanos. Dice en el 32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y en el 35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, y ahí está diciendo, ¿no?, que también Elizabeth, dice, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y en el 37 y 38 dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y ahí nos damos cuenta del mensaje que vino directamente de Dios a María, hermanos, diciéndole que en ella se iba a cumplir la profecía que ya estaba escrita, que ella iba a ser la que iba a nacer el rey que estaba profetizado en Isaías y en citas bíblicas anteriores, hermano, en la antigüedad. Y bueno, vámonos al 3, sería Mateo 2, vámonos al libro de Mateo. Aquí estuvimos viendo en el libro de Lucas, ahora vámonos al libro de Mateo 2. Y vamos a ver cómo lo narra aquí Lucas, ¿no?, en sus investigaciones que estuvo haciendo, cómo es que lo narra él, cómo lo redacta él, el Evangelio de Lucas. Y me vas siguiendo del 2, del 1, y yo te voy diciendo a dónde vamos parando. Dice la palabra del Señor, hablando acerca del nacimiento de Jesús, hermano, en el Evangelio de Mateo, perdón. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y bueno, nada más para rectificar ahí, hermanos, son magos, según los estudios que se han hecho y todo, y se van a los originales, dicen que magos no eran magos que hacían magia, sino que eran personas estudiosas. Yo saqué la definición que dice que magos es del griego magoi, y que quiere decir científico oriental. Eso es lo que quiere decir mago, hermano, que eran unas personas entendidas en las estrellas y todo, pero no del lado esotérico, cosas así de brujería, sino que eran personas sabias, entendidas en las letras, y ellos de alguna manera entendían las escrituras, porque fueron buscando a alguien que ellos a través de las escrituras, de las profecías, ya venían estudiando y estaban esperando el día que había de cumplirse ese tiempo.
Entonces, pero ellos como estudiaban las estrellas, hermano, las constelaciones y todo eso, entonces esa sabiduría la ocupaban para ver. Entonces ellos se dieron cuenta que ya se había llegado el día en que había de nacer, el día que se había de cumplir esas profecías, hermano. Fíjate, vamos al número 2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate, si fueran magos de magia, hermanos, ellos nunca hubieran ido para adorar al Salvador, a Jesús. Eran magos, dice que eran personas sabias, pero estos personajes eran yo siento que hasta el pueblo de Israel, no busqué más, pero eran personas que creían, tenían su fe en Dios. Tan es así que creían las profecías y también iban a adorar al Salvador, al que iba de nacer. En el 3, fíjate, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, cuando ellos empezaron a decir esto, hermanos, el rey, que para esos tiempos no podía haber otro rey, el rey que eran celosos, y apenas empezaban a escuchar que alguien ya quería ser rey, empezaban a llamar a los soldados y empezar a corretear ciertos grupos por sedición y por ciertas cosas. Fíjate, él se turbó, pero no solo él, hermano, sino también el pueblo. Cuando llegó esta noticia de parte de estos hombres sabios, el pueblo también se empezó a turbar. Y no solo el pueblo, hermanos, también siento que también hasta todo lo que son los religiosos de aquellos tiempos, que siempre fueron muy tajantes con Jesús, hermanos, todos los fariseos, los escribas y todos ellos, hermano, ¿cómo fue de que se inquietaron? Dice: oyendo el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, porque está hablando de toda Jerusalén, hermanos, o sea, todos los judíos, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Fíjate, todos los sacerdotes y los escribas del pueblo le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y aquí escribe una pequeña parte de la profecía: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y en el 7, miren: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore, hermanos. Entonces sabemos que de entrada este hombre estaba mintiendo, porque lo que quería era destruirlo. Y dice en el 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, hermanos, y ahí es donde llegan ellos, en el lugar donde estaban con el niño. Déjame ver dice en el 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Bueno, yo sacaba las definiciones acerca de esos materiales, hermano, de lo que le llevaron de sus regalos, y decía que el oro, hermano, es el regalo para un rey. O sea, y el oro es considerado como el rey de los metales, el mejor de los metales. Era el regalo apropiado para el rey de los hombres. O sea, ese era el regalo apropiado para Jesús. En ese momento los reyes, al llevarle ese regalo, estaban reconociendo que Jesús era el rey. Amén. Dice: Jesús fue el hombre nacido para ser rey, pero había de reinar no por la fuerza, sino por el amor. El otro material que le llevaron, hermanos, el otro regalo fue el incienso. Y de alguna manera dice que es el regalo para un sacerdote. Fíjate, el oro para un rey, el incienso para un sacerdote. Dice: era en el culto del templo y en sus sacrificios donde se usaba el dulce aroma del incienso. La función de un sacerdote es abrirles a los hombres el camino hacia Dios. Eso es Jesús. Abrió el camino a Dios, nos hizo posible llegar a la misma presencia de Dios. ¿Se das cuenta? Y entonces en su nacimiento, hermanos, a través de esos regalos que le estaban llevando a Jesús, ya estaban anunciando la responsabilidad que había de haber en ese niño. Y una de sus responsabilidades y sus propósitos, hermano, era de que nos abriera un camino nuevo hacia el cielo. Amén, hermanos. Fíjate, la mirra que fue el tercer regalo que le dieron a Jesús de parte de estos sabios, dice que es el regalo para uno que va a morir. Desde ese momento ya estaban anunciando la muerte de Cristo. Dice: la mirra se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. Y bueno, como sabemos, Jesús vino al mundo para morir. Nos damos cuenta que fue rey. A través de esos regalos representaban, hermano, que Jesús era el rey
iba a ser el sacerdote o el sumo sacerdote que nos iba a llevar a la presencia de Dios a través de ese camino nuevo, pero que también eso era necesario que se cumpliera en su vida con la muerte también de Jesús, hermano. Y la mirra era lo que representaba, lo que quería decir. Amén, hermanos. Fíjense, vámonos al cuarto punto, hermanos. Ya vimos las profecías de Jesús, como las profecías que venían desde la antigüedad, desde el tiempo de los reyes, que Dios levantaría un rey. Después vemos acerca del mensaje que le da Dios a través del ángel a María, y vimos acerca del nacimiento de Jesús. Vámonos, el propósito, hermano, de su nacimiento. Fíjate, Jesús del hebreo quiere decir Dios salva. Sabemos que su nombre profético, hermanos, era Emanuel, Dios con nosotros. Amén, hermanos. Y su nombre que de registro, que es Jesús, quiere decir Dios salva. Dice en Mateo 1:20, dice Mateo, vamos al libro de Mateo. Ahí como estamos en el libro de Mateo, vámonos al 1 en el 20. Vamos a ver qué nos dice acerca de uno de los propósitos de Jesús, por cuál fue que nació en esta tierra. Dice la palabra del Señor, 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén, hermanos. Y ahí nos damos cuenta cómo fue de que José tenía temor. Fíjate, y en traducción lenguaje actual dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate, y ahí nos damos dando cuenta que de los propósitos por el cual vino Jesús y tenía que venir, hermano, uno de ellos era que nos tenía que salvar de nuestros pecados. Y eso desde nuestro cristianismo todo el tiempo, eso es por lo cual también estamos aquí, hermanos. Vámonos al libro de Hechos 4:11. Hechos 4:11, y vamos a ver lo que dice aquí acerca de sus propósitos. Solo son 3 propósitos, hermano, que puse aquí. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Nos cuenta? Ese es uno de los propósitos. En el Juan 1:11 dice la palabra del Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermano, que en toda esta palabra de Dios que hemos estado leyendo, ese es el propósito de la verdadera Navidad. Eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar en este tiempo. El mundo a veces nos quiere arrastrar y nos mete a través de los medios y de todo lo que es el mercantilismo, todo de que cosas que en realidad Dios detesta, hermanos. En estos tiempos muchos se reúnen, pero para tener un rato sí alegre, pero un rato a su manera, hermanos. Mucho alcohol y mucha hipocresía se genera en esos grupos, hermanos. Entonces Dios no nos llama a eso. El verdadero propósito de la Navidad, hermano, es de que Jesús estaba profetizado ya, y que Jesús había de nacer, y que Jesús ya vino y ya cumplió ese propósito, hermanos. Nosotros festejamos, nosotros conmemoramos este día del nacimiento de Jesús, hermano. Lo conmemoramos como el día en que Dios mismo bajó de su trono y se metió, hermanos, hizo una aparición, entró entre nosotros, hermanos, se encarnó en María, hizo el milagro de encarnarse en María, hermanos, y cómo es de que Él vino a cumplir ese propósito, hermanos, en nosotros. Y ya todo eso estaba escrito, hermanos. Entonces nosotros tenemos que festejar a Jesús, recordar que Él nació, recordar que un día, así como nació, Él también murió, y que ese tenía un propósito de salvarnos, de darnos entrada al cielo, de ponernos un camino, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y bueno, si tú te vas a reunir 24, pues compártele, hermano, compártele a tu familia. Si tienes en tu mesa a alguien que no conoce del Evangelio, tienes en tu mesa a alguien que has invitado que no conoce la palabra del Señor, compártele esto, hermanos.
El propósito de la verdadera Navidad, hermano, es el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Era necesario que un día naciera, hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar y nuestro hermano Eric nos va a poner un canto, y conforme va la letra del canto, hermano, pues vamos a orar al Señor ahí en tu lugar. Y aprovechemos este tiempo, hermanos, este tiempo de sembrinas, este tiempo donde la gente está sensible. Hay mucha gente que en esos tiempos sufre de depresión. Si tú tienes acercamiento con esas personas, no lo dudes, hermano, compárteles el Evangelio. Compárteles el Evangelio, compárteles las buenas nuevas de salvación. Y aprovechemos este tiempo, hermanos, para compartir el Evangelio de Jesús a nuestras familias. Si hablas por teléfono a tu ciudad natal y con tus familias, dales este mensaje, hermanos, este mensaje de salvación. Háblales de que ya estaba escrito que Jesús había de venir. Háblales acerca de que Jesús un día nació. Háblales que Jesús un día murió en la cruz del Calvario, su propósito por el cual vino a la tierra, hermanos. Ahí en tu lugar, vamos a orar al Señor. Dile gracias, Dios. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que tú no naciste en estas fechas, Señor, se ha tomado este tiempo, Dios, para conmemorar tu nacimiento, Dios, tu entrada a esta tierra, Dios, tu entrada a nuestras vidas. Nosotros festejamos, Dios, tu nacimiento. Festejamos el primer día que tuvimos un encuentro contigo, Rey de Gloria, Señor. Ese primer día cuando experimentamos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Cuando recibimos ese nuevo nacimiento, como dice tu palabra en Juan 1:12, Señor. A todos a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese fue uno de los propósitos por los cuales Él vino. Dale las gracias al Señor ahí en tu lugar. Dile, Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque aquí estamos, Señor. Porque un día tú naciste, Señor. Porque un día, Dios, tú nos visitaste, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos diste acceso, Dios, al Padre. Gracias porque creemos que tú serás el Rey magnífico, el Rey de paz, que gobernará nuestras vidas por toda la eternidad, Señor. Porque has levantado un pueblo espiritual, Señor, y aquí estamos, Señor, en tu presencia, Dios. Gracias porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Señor. Ahora tú gobiernas nuestras vidas, Señor. Que no hay divinidad en ti, Señor. Que eres un Rey perfecto, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios mío, Señor. En tu lugar, Dios, gracias. Gracias porque tu palabra, Dios mío, Dios, nos muestra, Señor, el camino verdadero, Señor. Porque nos habla, Dios, acerca de esto, Señor. De tu nacimiento, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor Jesucristo, Dios. Eres bueno, Dios, con nosotros, Señor. Con palabra en nuestros labios, Señor, si estamos delante de las personas, Señor, que ignoran todo esto, Señor. Que tienen sus reuniones, pues, Señor, y que se festejan ellos mismos, Señor. Que festejan sus reuniones, Padre mío, Dios, con otros propósitos, sino de adorarte. Pero pon palabra en nuestros labios, Dios, que tu Espíritu Santo habla a través de nosotros, Dios, para mostrarles el Evangelio de salvación. La verdadera Navidad, Señor, ese nacimiento, Señor. Vamos a cantar lo que dice la Esa nueva porque de tal manera noticia, Señor, de salvación, Rey de Gloria. Que tu palabra no falte en nuestros labios, mi Señor, para compartir, Señor, tu Evangelio, Señor. Que nuestros labios no se cierren, Dios, para dar este mensaje, Señor. Para darle un abrazo, Dios, a aquel que está tal vez triste en estos tiempos. Muchas familias han perdido parte de sus familias, Señor, en estos tiempos de pandemia, Señor. Y sabemos que este invierno para muchos será triste, Dios. Para todos aquellos que no te conocen, Dios. Pero llévanos a nosotros, Señor, a esos hogares, Dios, para compartir esta palabra, Dios. Que tu iglesia se levante, Dios, en estos tiempos, Dios. En estos tiempos peligrosos, Padre mío, Dios, para dar esta noticia, Señor. Esta noticia de salvación, Señor.
Que puedan, Dios mío, esas personas nacer de nuevo, Señor. Recibir ese nuevo nacimiento, Padre mío, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Y que nosotros como cristianos, como hijos tuyos, como tus discípulos, Señor, no pasemos desapercibidos estos momentos, Señor, sino que podamos tener, Dios, en nuestro corazón, en nuestros labios, esa palabra adecuada, Dios, para darle, Señor, a esas personas sedientas, Señor, sedientas de ti, Señor. Ten misericordia, Rey de Gloria, Señor, y bendice la vida de cada uno de nosotros, cada reunión que hay de tener, Padre mío, Señor. Ten misericordia, que sea tu Espíritu Santo, Padre mío, que se mueva, que sea tu Espíritu Santo, que tenga vida, Dios. Ten misericordia, Rey de Gloria, Dios. Estamos en el último tiempo, Señor. Esos tiempos ya se están terminando, Señor, y tu venida está pronto, Señor. Y no sabemos si habrá una segunda oportunidad, Señor. No lo sabemos, Señor. Pero en el nombre de Jesús te rogamos, Padre mío, Señor, que tú, Señor, avives tu iglesia, Dios. Y que tu Espíritu Santo, Dios, ponga esas palabras en nuestros labios, Señor. Esas palabras de vida, Señor. Y que no se mezclen, Dios, que no nos mezclemos con el mundo, Padre mío, Señor, de su paganismo, Señor. Que cumplamos ese propósito, Dios, por el cual tú nos has llamado, Señor. Ten misericordia, Rey de Gloria, Señor, y que bendiga nuestras vidas. Bendice cada reunión de nuestros hermanos, Señor. Bendícelos, Padre mío, Señor. Muchas gracias, Rey de Gloria, Dios. Y trae a nuestras mesas, mi Señor, aquellas almas, Señor, que han de recibir tu palabra, Señor. Sienta nuestras mesas, mi Señor, aquellas almas que están tristes, que están agobiadas, Señor, por el pecado, Señor, perdidas en este mundo, Señor. Ten misericordia, Dios, y haznos sensibles a esa necesidad, Rey. Haznos sensibles, Padre mío, Dios, que compartamos el Evangelio, Señor. Ten misericordia, Señor Jesús. Ten misericordia, Padre eterno, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios mío, Señor. Gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestro caminar, Señor. Gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos. Bueno, que se la pasen bien este 24 con sus familias, hermanos. Y no se olviden de compartir el Evangelio, de compartir la palabra de Dios. Bendigan a sus familias, a sus hijos. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan buena semana. Nos vemos el miércoles, primero Dios, hermanos. Amén.